pasando ya, ¿sí? Apreciados compañeros y compañeras, yo quisiera reiterar la complacencia de poder participar en tan importante evento, explicitar inicialmente algunos conceptos con el fin de unificar puntos de vista sobre la interpretación que podamos tener en torno de la reforma. Voy, como dice el slide, primero a plantear qué es lo que ha dicho la OIT sobre la legislación nacional. ¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo? Y la OIT, ¿qué recomienda en razón a que Chile ha ratificado el convenio 87 y el convenio 98 en materia colectiva? Igualmente el 151, que es para la administración pública, y es requisito que los gobiernos que ratifican estos convenios internacionales los armonicen con la legislación nacional. Es decir, lo que está haciendo Chile en cuanto a la armonización está en correspondencia con una recomendación que ha hecho la OIT. Igualmente, algunas opiniones que muestran con claridad el contexto en que ustedes se mueven a propósito de la reforma. Yo las leí en el saludo, que cada una de ellas evidencia de manera ostensible que hay un propósito de obstruir el ejercicio de la actividad sindical cuando este es parte de la democracia. La OIT, como ustedes saben, es una institución que la conforman tanto los empleadores, el gobierno y los trabajadores, y evidencia que en el mundo es posible trabajar la diversidad o la unidad en medio de la diversidad, que los convenios adoptados en la OIT han sido fruto del consenso, fruto de la argumentación, y que es posible, pese a las diferencias, decirle a la humanidad, avancemos en líneas coincidentes. Y la síntesis de la misma, de la que ya nuestro amigo subsecretario hizo una valoración, es decir, voy a agilizar algunas de las cosas que ya él planteó y que nosotros estamos coadyuvando. Empiezo manifestando sobre el tema de la huelga efectiva. Y reitero lo que les comenté a algunos compañeros y compañeras allá en el coffee break. Uno, la huelga es consustancial al diálogo social. No puede haber diálogo social sin el derecho de huelga. El derecho a huelga es un derecho disuasivo. La huelga es el instrumento que permite equilibrar entre empleadores y trabajadores las cargas para generar una mayor eficacia en el diálogo social. Por eso es necesario reafirmar el derecho a huelga efectivo como un instrumento que fortalece el diálogo social y, por supuesto, un instrumento que afianza la línea democrática en los países. Cuando se vota una huelga, se vota en la perspectiva de solucionar el impasse, no en la línea de agudizar el conflicto. Por eso los trabajadores nunca quieren recurrir a la huelga. La huelga se genera por la intransigencia y la actitud a veces hostil contra la negociación colectiva y el sindicalismo. Entonces, la huelga no es que los trabajadores quieran llevarla a cabo. Es el último recurso que se tiene y ojalá nunca los trabajadores recurran a la huelga, porque eso trae de todas maneras dificultades. Pero es el instrumento que posibilita la negociación colectiva. En este momento hay una discusión en la OIT, que ustedes la conocen a propósito del tema de la huelga, que se suscita igualmente acá en Chile. La discusión a propósito del tema de la huelga efectiva, que en Chile plantea que hay que buscar una huelga pacífica. En la OIT se dice por parte de los empleadores que la huelga no está vinculada con el convenio 87 y que por lo tanto la huelga hay que definirla caso a caso. En estas condiciones, la
Organización Internacional del Trabajo reconoce los derechos de todos los seres humanos de perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades, consagrando que el trabajo no es una mercancía, que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante, que la pobreza en cualquier lugar del mundo constituye un peligro para la prosperidad y hay que promover el bienestar común como una necesidad. Estos son ejes que tenemos como OIT. El derecho de negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical de la OIT destaca la importancia de la negociación colectiva, subrayando que uno de los objetivos de los trabajadores al ejercer el derecho de sindicalización es el de negociar colectivamente sus términos y condiciones de trabajo. Por lo tanto, las disposiciones que prohíben a los sindicatos entablar la negociación colectiva frustran el objetivo y la actividad fundamental para los cuales fueron creados. Además, contraría el artículo 4 del Convenio 98 relativo a la promoción de la negociación colectiva y el artículo 3 del Convenio 87 que estipula el derecho que tienen los sindicatos de ejercer la actividad con total libertad. Vale la pena traer a colación lo siguiente. En Chile tenemos un 8% de contratación colectiva, tenemos un 14% de afiliación sindical. Es decir, tenemos casi 9.750 sindicatos dispersos, lo que amerita una autorreforma en la perspectiva de negociación por rama específica. La rama es fundamental para la negociación colectiva. En Uruguay tenemos el 92% en materia de contratación colectiva y tenemos un 36% de afiliación. Y en este momento en Uruguay es cuando los empleadores han ganado más, han tenido mayor rentabilidad económica que nunca antes, y el argumento que se esgrime en algunos países es que la negociación por rama específica obstruye la rentabilidad económica. ¿Cuáles son los convenios fundamentales? Rápidamente. El convenio 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre sindicalización y negociación colectiva, el 29 sobre trabajo forzoso, el 105 sobre abolición del trabajo forzoso, el 138 sobre la edad mínima, el 182 sobre peores formas de trabajo infantil, el 100 sobre igualdad de remuneración y el 111 sobre discriminación, empleo y ocupación. Son derechos fundamentales, son convenios esenciales que los países están en la obligación de dar garantías para su implementación. El convenio sobre libertad sindical, el convenio 87 del 48, es un convenio fundamental y establece el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas sin autorización previa. Es decir, en días pasados nosotros tuvimos una protesta sindical por 5 días al interior de la OIT. Un grupo de trabajadores accedió a las instalaciones y lo único que pedían era que la empresa respetara las normas legales vigentes. Esa era la lucha. Y los trabajadores duraron 5 días allá, habían recurrido a 1000 actividades, 1000 protestas y la única demanda era una demanda constitucional, una demanda de la OIT que se hace imperativa y obligatoria, que es el cumplimiento cabal de las normas legales vigentes. Y el convenio 98 sobre sindicalización y negociación colectiva es fundamental y dispone que los trabajadores deberán gozar de una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical. Aquí encontramos que el grupo de trabajadores suplanta la actividad de un sindicato y este empleador negocia con el sindicato si está de acuerdo o no. El grupo de negociadores ha sido una práctica antisindical. Igualmente, el convenio 135 plantea que la representación de los trabajadores en una empresa deberá gozar de una protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su actividad o condición de representante de los trabajadores en las actividades sindicales. El convenio 151, simplemente recordando algunos de ellos rápidamente, es relacionado con el sector público, es un convenio que Chile ha ratificado, por eso la gente del registro civil optó la opción de la huelga.
que los convenios internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que los convenios internacionales de la OIT forman parte de la Constitución Nacional. Algunos otros consideran que no, que en Chile prima la Constitución Nacional sobre la legislación internacional y que por lo tanto no hacen parte del bloque de constitucionalidad. En este sentido, como Chile ha ratificado los convenios 87 y 98, ¿cuál es la opinión de la OIT sobre la legislación nacional? Las observaciones de la OIT a la legislación chilena son las siguientes, han sido las siguientes. Sobre negociación colectiva, el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT dio a conocer en la 101 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2012 observaciones a la legislación chilena que no están de conformidad con los convenios. Hizo un estudio detenido sobre la legislación nacional que llevó a las siguientes opiniones. Entre ellas se encuentran las hechas a los artículos 305 y 334 bis, que hace facultativo al empleador decidir negociar con un sindicato interempresa. También los artículos 314 bis y 315, que permiten presentar proyectos de convenios colectivos a grupos de trabajadores sin distinguir si hay o no un sindicato constituido, entre otros. En lo que se refiere a la autonomía y capacidad de negociar de los trabajadores, la limitación de la huelga impide el ejercicio de este derecho, puesto que se circunscribe a una etapa de procedimiento de la negociación colectiva reglada. Es decir, esta es una solicitud expresa que la OIT planteó y que está contenida inicialmente en la propuesta de gobierno de la presidenta Bachelet y luego en las indicaciones que ella envió al Parlamento a propósito de la reforma laboral. En materia de libertad sindical, el país ha sido notificado en distintas oportunidades, tanto por la OIT en 2008 y 2012, como por Naciones Unidas en 2004, en cuanto a los convenios 87 y 98. La Comisión recuerda que desde hace varios años pide al gobierno que modifique o derogue varias disposiciones legislativas o que adopte medidas para que ciertos trabajadores gocen de las garantías previstas en el convenio. Modificar los artículos 372 y 373 del Código del Trabajo, que establecen que la huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa. Seguimos. Que se derogue el artículo 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, 11.92.7. Que los funcionarios del Poder Judicial gocen de las garantías previstas en el convenio. Modificar el artículo 23 de la Constitución Política, que dispone que el cargo de dirigente sindical es incompatible con la militancia de un partido político. Es decir, aquí vale la pena recordar que todos los trabajadores y trabajadoras pueden pertenecer al partido que consideren. Es importante. Lo que no se puede confundir es la acción partidaria con la acción sindical. La acción política sindical es que no puede haber nada que afecte positiva o negativamente al país o a los trabajadores o a la entidad donde uno está que sea indiferente al sindicato y a los trabajadores. Y debe haber una opinión sobre el particular. Otra cosa es que se aproveche el sindicato para instrumentalización de carácter partidario. Eso no es. Sin embargo, aquí los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen todo el derecho de participar en las organizaciones políticas que consideren y tengan a bien. Modificar el artículo 374 del Código del Trabajo, que dispone que una vez que se dispuso recurrir a la huelga, esta deberá hacerse efectiva dentro de los 3 días siguientes, si no se entenderá que los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de la huelga y que en consecuencia aceptan la última oferta del empleador. Es decir, la OIT solicita que se cambie esto porque implicaría que tácitamente los trabajadores están aceptando la última oferta empresarial. Modificar el artículo 379 del Código del Trabajo, que dispone que en cualquier momento podrá provocarse a votación del grupo de trabajadores involucrados en la negociación por el 20%, al menos de ellos, con el fin de pronunciarse sobre la censura a la comisión negociadora. Y modificar el artículo 381 del Código del Trabajo, que prohíbe
de manera general el reemplazo de los huelguistas, pero que contempla la posibilidad de la huelga. Aquí vale la pena traer a colación una discusión que hay en el Congreso. El reemplazo en huelga no puede, en primer lugar, darse porque se distancia el contenido de la libertad sindical en materia del convenio 87 y 98. Y a propósito de los servicios mínimos y esenciales, estos son acotados. No todas partes puede haber servicio mínimo o servicio ético, solamente en áreas esenciales. Decía ahora, el tema de salud, en urgencias, pero no puede con el argumento de que hay que buscar turnos éticos, generalizar los turnos en todas las empresas, porque el objetivo de la huelga es la solución del conflicto, no es la agudización del conflicto, ni es que en el tiempo permanezca en una huelga los trabajadores. Es todo lo contrario, que haya una actitud empresarial para buscar solución al impasse presentado. Entonces, por eso, con relación al reemplazo, igualmente el tema relacionado hasta ahora en el contenido de la reforma así lo evidencia. Modificar el artículo 384 del Código del Trabajo, que dispone que no podrán declarar la huelga a los trabajadores de aquellas empresas que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. Es decir, no es cierto que los trabajadores de la salud no puedan ir a huelga. Los trabajadores de la energía. Y lo que habría que pensar es qué áreas son susceptibles de la huelga y qué áreas no. Pero el servicio de salud puede paralizar, el servicio de energía puede paralizar, dependiendo en qué áreas. Igualmente, en materia de libertad, la Comisión reitera que la definición de servicios en los que se puede prohibirse la huelga del artículo en cuestión, así como la lista elaborada por las autoridades gubernamentales, es demasiado amplia y va más allá de aquellos servicios cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población, y que en la última lista se incluyen algunas terminales portuarias de carácter privado que no pueden ser consideradas como servicios esenciales en el sentido estricto del término. Y entonces se aprovecha un número de lista, una lista donde se incluye también el sector privado, donde es posible paralizar. Eso es esencial. En materia de huelga, cabe destacar pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical que dejan de manifiesto que la legislación nacional en materia de huelga no se ajusta a lo dispuesto en la OIT. La contratación de trabajadores para romper una huelga en un sector al que no cabría considerarse como un sector esencial en el sentido estricto del término para que pudiera prohibirse la huelga constituye una grave violación a la libertad sindical. No se puede reemplazar. Y en días pasados hubo una actitud molesta por parte de la ANEP a propósito de algunos trabajadores numerarios, supernumerarios se dice, que querían que reemplazaran a los trabajadores del registro, argumentando que todavía no tiene prolongación del contrato porque cada año se reanuda. Eso no corresponde, tal y como lo plantea la OIT. El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública solo en caso de los funcionarios que ejerzan funciones de autoridad en nombre del Estado. Los empleados públicos que no actúan como órganos del poder público de empresas comerciales y industriales del Estado deberían poder negociar convenciones colectivas, disponer de una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e incluso disfrutar del derecho de huelga en la medida en que la interrupción de los servicios que prestan no pongan en peligro la vida, la seguridad de las personas. Sobre la huelga, para determinar los casos en que se podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente o inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. No parece apropiado que todas las empresas del Estado sean tratadas sobre la misma base en cuanto a las restricciones al derecho de huelga, sin distinguir en la legislación pertinente entre aquellas que son auténticamente esenciales y las que no son. El cierre de la empresa previsto en la legislación en caso de huelga atenta contra la libertad del trabajo
de los no huelguistas e ignora las necesidades básicas de la empresa, mantenimiento de las instalaciones, prevención de accidentes y derecho de empresarios y personal de dirección a entrar a las instalaciones. Aquí lo que planteaba esta mañana el subsecretario. Hay áreas de la huelga que se pueden discutir con el sindicato. Les decía ahora, si hay un horno en una empresa de cementos, donde el horno hay que permanecerlo, no se puede apagar, porque implicaría después para iniciarlo de nuevo todo un proceso, etcétera. Esos son elementos que habría que acordarse entre el sindicato y la empresa. Esquema de obligaciones para ir redondeando. Es deber del Estado no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el derecho. Por lo tanto, debe evitar prácticas violatorias de los convenios y tomar medidas legislativas y normativas en general para armonizar el derecho y la práctica de los convenios ratificados y adoptar acciones administrativas, judiciales o presupuestales para la protección de un derecho. Es preciso comentar que la Comisión de Expertos de la OIT no se limita a vigilar la adecuación normativa, sino también observa la puesta en práctica de los convenios. Hasta aquí, esta fue ideas, opiniones de la Comisión de Expertos de la OIT que se presentaron antes de la reforma. Ya se había hecho una valoración explícita y concreta sobre cada uno de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, que seguramente el gobierno observó y que una vez presenta las indicaciones, una vez en las indicaciones del gobierno y luego las indicaciones que se plantearon por parte del gobierno, nosotros como OIT hemos hecho 23 seminarios explicitando cada uno de los aspectos de los comentarios de la OIT como tal, y hemos explicado por temas. Cuando el Multirut elaboramos igualmente un documento sobre la titularidad sindical, igualmente sobre los derechos convencionales, lo mismo, sobre el derecho de información también, sobre la negociación colectiva, el derecho de huelga, los derechos adquiridos, los permisos sindicales, la unidad de empresa y la ratificación de los convenios que fueron igualmente planteados. Pero a su vez, nuestros delegados han estado tanto en el legislativo, se elaboró un documento, Chile, anotaciones generales y preliminares sobre el proyecto de ley que modifica algunas disposiciones del Código del Trabajo, reforma laboral, sesión Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde explicitamos cada uno de los aspectos que se han venido planteando en la mira de ayudar con nuestra opinión a generar algunas líneas para argumentar el debate en mejores condiciones. En ese contexto, inclusive hemos sido objeto de estigmatización y se nos ha desvirtuado las opiniones que hemos expresado, porque en alguna oportunidad se dijo que la OIT coincidía con que el derecho de huelga había que generar los turnos éticos en todas partes, que nos estábamos alejando inclusive de los comentarios que aquí se explicitan de manera clara. Por eso, en el tema relacionado con el contexto en el que tuve la oportunidad de leer algunas opiniones sobre la reforma laboral, tanto de editorial de periódicos como de algunos funcionarios que llegan a plantear. Hacemos, ¿qué tal? Ya la leí. Hacemos. Sí. Hacemos. Aquí queríamos llegar ya a qué pasó el viernes. Hoy hay una nueva discusión. Ustedes saben que
inclusive ni siquiera al interior de la nueva mayoría hay consenso sobre el particular. Hay dos temas que son sobre huelga. Algunos parlamentarios quieren permitir el reemplazo interno de trabajadores, lo que va en contravía de uno de los pilares del proyecto, que es la huelga efectiva. Ahora se plantea cambiar la prohibición del reemplazo del puesto de trabajo por el de trabajador. No sé ustedes qué pensarán, si es lo mismo. Si a uno lo reemplazan, se reemplaza en el puesto de trabajo y no el trabajador, etcétera. Valdría la pena eso, que ustedes tuvieran ahora una discusión sobre el particular. El movimiento sindical de Chile jugó a fondo por la lucha en la democracia. El movimiento sindical chileno ha sido protagonista de 1000 actividades, ¿cierto? Pero la legislación que aún persiste es la secuela de la vulneración de derechos acontecida con la dictadura. Todavía persisten derechos vulnerados. Entonces, hay una deuda. Por eso la Presidenta de la República habla de equiparar la cancha, el lenguaje de ella. La expectativa que inicialmente generó la reforma seguramente era más alta. Esta es una reforma que tiene un énfasis de carácter colectivo fundamentalmente, y es una reforma de una parte del Código Sustantivo del Trabajo que está en correspondencia con las recomendaciones que nosotros como OIT veníamos formulando. Pero hay preocupación que entre más se dilaten las cosas, se van diluyendo con el tiempo. Entonces, ojalá abrigamos la esperanza de que se vote rápidamente. El gobierno, como dice ahí, esta semana al parecer el gobierno ingresará las nuevas indicaciones consensuadas en la nueva mayoría. Una vez el proyecto salga de la Comisión de Trabajo, pasará a la Comisión de Hacienda. El debate en sala de Senado será la segunda semana de diciembre, y como hay diferencias, su despacho no será expedito. Luego los diputados refrendarán los cambios del Senado en tercer de trámite, siempre que no se afecte el corazón de la reforma, porque si es así, iría a la comisión mixta, y eso implica ya hablar del 2016. Si esto es así, es decir, la opinión de nosotros como OIT, respetando por supuesto cada una de las opiniones que se han venido trabajando, tanto como el sector empleador como el sector del gobierno y de los trabajadores, lo que hacemos nosotros es recoger, en primer lugar, las líneas que contiene el Código Sustantivo del Trabajo, que no están en correspondencia con los criterios que la Comisión de Expertos de la OIT ha venido explicitando. A mayor contratación colectiva, mayor equidad, lo que implica que la negociación colectiva en Chile tiene que reversar del 8% por lo menos al 60 o 70% en materia de esta reforma laboral. Pero a su vez, la tasa de afiliación, que en este momento llega al 14.1%, tiene que crecer en buena medida. O sea, el reto que hay con los elementos que a nuestro juicio hay como avance, tienen que servir para el fortalecimiento democrático, que implica fortalecimiento de la equidad y de la igualdad, para el fortalecimiento sindical como tal, que implica una mayor cantidad en cuanto a la afiliación, y a su vez en la perspectiva de garantizar que la cobertura en materia de contratación colectiva se afiance. Hay un tema, para ir finalizando, un tema a propósito de las pequeñas y medianas empresas. Se dice que la negociación colectiva afectaría el empleo a estas pequeñas y medianas empresas. Los trabajadores han explicitado con mucha claridad y mucha argumentación que cuando se habla de pequeñas y medianas empresas no se habla de tamaño. Hay que hablar de la cantidad de utilidades y márgenes que tiene la rentabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas. Hay pequeñas y medianas empresas de nombre cuya rentabilidad es altísima. Entonces, cuando hablemos de pequeñas y medianas empresas, hay que hablar no tanto en cuanto a la dimensión, sino en cuanto a la cantidad de rentabilidad económica que subsiste una empresa. La empresa
por pequeña no es pequeña, es la rentabilidad económica la que va a determinar el nivel de grandeza o de dimensión que esta tiene. En definitiva, compañeros y compañeras, nosotros, yo tengo la responsabilidad de los 5 países del Cono Sur. Hay dificultades, por supuesto, hay dificultades. En Centroamérica tenemos igualmente una tasa de sindicalización escasamente del 3-4%. En el área andina, ¿qué decir? Tenemos Colombia con el 5%, Perú con el 2%. O sea, la tasa de sindicalización es baja y la tasa de contratación colectiva y de cobertura es aún más baja. Lo que invita no a hacer una comparación en la perspectiva de consuelo, no. Hay que hacer una comparación en la perspectiva de avanzar, de que es posible avanzar. Y aquí en el Cono Sur, Chile en primer lugar es uno de los países que tiene el per cápita más alto, pero tiene la inequidad y la desigualdad igualmente proporcional a eso. Hay una lucha importante en ese campo. Y como dije al comienzo, el mayor y mejor indicador de diálogo social en un país lo determina la negociación colectiva. El sindicalismo es esencial para la democracia. Hay muchas obstrucciones. Hacer sindicalismo no es fácil. No, es muy complicado. Y aún más, decía ahora, pese a que nosotros acordamos aquí algunas cosas en Chile los trabajadores, lo más difícil, pese a que los acuerdos son difíciles, lo más difícil son que se cumplan los acuerdos. Entonces tiene que estar vigilante la organización sindical en la línea de que se mantenga la interlocución, por una parte, de hacer que los avances o las luces que hoy se tienen sean mucho más contundentes que las sombras, que hay que no dejarlas en el olvido, sino que hay que seguirlas potenciando para mejorar y fortalecer las luces que en esta oportunidad se han conseguido. Lo que se ha conseguido hasta ahora es el resultado de ustedes. Y las palabras que leí evidencian la obstrucción y el camino tortuoso por el que han tenido que transitar. No ha sido fácil. Y no será fácil la implementación de una reforma laboral en los términos que salga. Por eso, la invitación muy fraternal es a que esto que ustedes han logrado, que le han dicho al continente y al mundo que es posible en medio de un modelo aún económico que la libre competencia y el libre mercado juegue en función de elementos de acumulación de capital, el diálogo social, quieren judicializarlo como lo están haciendo en Europa. Europa se caracterizó porque el diálogo social era elemento sustancial. Ahora todo va a los juzgados, todo va al pleito jurídico y el diálogo social pasa a segundo plano. Entonces, en definitiva, este es un seminario formidable, un seminario que habla de luces y de sombras, para avanzar, para evaluar, para rectificar, para acompañar y una crítica constructiva que es valedera y sustancial. ¿Había podido ser mejor? Seguramente. ¿Qué falló? ¿Qué está fallando? ¿Qué elementos nos competen? ¿Qué elementos competen al contexto? Etcétera. Entonces quería agradecerles esta posibilidad. Estaré siempre presto a acudir cuando ustedes lo tengan a bien. Ahora estamos tratando de hacer un evento estos días rápidamente en la OIT con el propósito de que ojalá esto no se vaya para el año entrante. Sabemos que cuando una comisión crea otra comisión, si no hay una vigilancia permanente, la comisión se va en el tiempo. Entonces ojalá en esta oportunidad se logre concretar los aspectos que en buena medida son coincidentes con los criterios que venimos planteando. El análisis ya ustedes ahora seguirán con un análisis mucho más detenido
y tomarán las definiciones que correspondan, las que nosotros acogeremos con beneplácito. Muchas gracias, compañeros.